Muchas gracias, presidente. En primer lugar, por la invitación que se me hace en esta condición de presidente del Consorcio de las Universidades del Estado. Y atendido ciertamente que el proyecto de ley que crea el administrador provisional y de cierre tendrá efectos sobre el sistema de educación superior de nuestro país considerado en su conjunto, dado que no refiere a determinadas instituciones. Haré, en primer lugar, unas consideraciones generales sobre los fundamentos del proyecto. En nuestra opinión, la creación de un administrador provisional y de cierre constituye una mejora necesaria y urgente de nuestra institucionalidad en educación superior, que da cumplimiento, además, al deber del Estado de garantizar el derecho a la educación por la vía de establecer medidas dirigidas a proteger a los estudiantes de eventuales abusos, incumplimientos o inequidades en el legítimo ejercicio de ese mismo derecho. Es una mejora necesaria, decimos, porque a su vez es un hecho indiscutido que la institucionalidad de nuestro sistema de educación superior es precaria y comparativamente de las más débiles que existen entre los sistemas de educación superior en los países desarrollados. Tampoco cabe discutir que el sistema de aseguramiento de la calidad ha sido vulnerado de modo público y notorio, que las regulaciones que considera la ley para las instituciones de educación superior, específicamente la prohibición de lucro, no cuenta con las normas y los instrumentos de fiscalización que garanticen una razonable eficacia de la prohibición. Uno y otro factor han tenido ya, desgraciadamente, manifestaciones muy lamentables. Me refiero al caso de la Universidad del Mar, a los irregulares procedimientos de acreditación de diversas universidades y a los actuales procesos de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y a las investigaciones de carácter administrativo que el propio Ministerio de Educación ha decretado desde fines del año pasado. Si el Estado es quien otorga el reconocimiento oficial a las instituciones de educación superior, es también el Estado quien debe ocuparse de que tales instituciones cumplan con las responsabilidades y límites que tal reconocimiento público supone. En consecuencia, toda vez que este reconocimiento oficial pueda conducir a defraudaciones o engaños a la fe pública de los estudiantes y sus familias, el Estado debe contar con las facultades legales para prevenir y mitigar los daños, los graves perjuicios que las personas puedan sufrir a consecuencia de esos mismos hechos. Esto es así porque al otorgar el licenciamiento o la autonomía a las instituciones de educación superior, el Estado asume una obligación con todos los potenciales estudiantes en dichas instituciones, obligación que no se extingue sino hasta el momento en que los estudiantes culminan sus carreras o procesos de formación en dichos establecimientos educacionales. Por esta razón, estimamos que el Estado de Chile debe contar con esta facultad legal, específicamente al poder nombrar un administrador provisional o de cierre de instituciones para los casos que el mismo proyecto determina. Lo único que está haciendo es dando satisfacción a un deber institucional y de servicio público que está dentro de las funciones esenciales del Estado. El 70% hoy día de la matrícula en educación superior se halla en instituciones privadas que presentan, también creo yo con cierta evidencia, una heterogeneidad manifiesta. A nuestro juicio no se necesita, por lo mismo, de ninguna predisposición voluntarista o ideológica para entender que tales situaciones, las mencionadas hace un momento, constituyen por sí mismas el mérito más que suficiente para la creación de un administrador provisional o de cierre de instituciones de educación superior. Por otra parte, aunque se trata de un cambio parcial, cabe advertir que contiene una señal claramente contraria a ese dictum que llega a sostener que el Estado no debe intervenir en los conflictos entre privados, incluyendo en ello la prestación del derecho a la educación. El proyecto, por lo mismo, es una valiosa señal, pues introduce un cambio conceptual en la ortodoxia economicista y privatista
que ha hegemonizado la cultura y las prácticas inspiradoras de las políticas públicas en educación en las últimas décadas en el país. Luego, me hago cargo de algunas consideraciones relativas a las normas principales del proyecto. El proyecto es, a nuestro juicio, muy coherente con sus propósitos de asegurar la continuidad de los estudios en las instituciones que se vean expuestas a no cumplir con las prestaciones comprometidas con sus estudiantes o que sean sancionadas con la revocación de su reconocimiento. Del mismo modo, el proyecto, a nuestro juicio, no vulnera los principios fundamentales de un sistema de provisión mixta en educación superior, respeta las garantías propias de un Estado de Derecho y considera los debidos resguardos y controles que deben limitar a la administración en un Estado democrático, aún en los casos en que se ejerzan potestades públicas establecidas por la ley. En este sentido, quiero destacar las siguientes cualidades estructurales, a nuestro juicio, del proyecto. Primero, que la decisión de que proceda o no designar un administrador provisional o de cierre no corresponde al Ministerio de Educación, ni a otro órgano político, sino al Consejo Nacional de Educación, que es un órgano autónomo del gobierno, integrado por miembros independientes, constituye una valiosa garantía institucional. Ello por sí mismo, a nuestro juicio, precave de toda razonable sospecha contra la arbitrariedad del poder político o del gobierno de turno. Segundo, que las acciones relativas a la conservación del patrimonio de la institución, dirigidas a garantizar que los derechos de los estudiantes no sean burlados por medio de contratos maliciosos, no puedan ser determinadas unilateralmente por el administrador provisional o de cierre, constituye también un acierto en el camino de evitar abusos de la administración. Como queda expresamente establecido en el proyecto, tales medidas procederán solamente si media una sentencia judicial previa emanada del tribunal competente. En consecuencia, tales acciones no constituyen una amenaza de arbitrariedad al derecho de propiedad ni al Estado de Derecho. Tercero, como se sabe, el administrador provisional, además, no es una creación de este proyecto de ley, pues ya existe en nuestra institucionalidad educacional, dado que la Ley Orgánica sobre Aseguramiento de la Calidad del Sistema Escolar, publicada el 27 de agosto del año 2011, lo establece precisamente con los mismos fines. Por lo mismo, sobre la constitucionalidad de esta figura legal, ya se pronunció en su oportunidad el Tribunal Constitucional, de modo que no debería sorprender a nadie. En relación al proyecto ahora aprobado por la Cámara de Diputados, a nuestro juicio el proyecto fue perfeccionado en el debate parlamentario que hubo y, sin perjuicio de otras consideraciones, quisiera destacar tan solo las siguientes. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados incorporó un régimen de atribuciones más precisas a los administradores sin menoscabar o desvirtuar el propósito o idea matriz del proyecto. Se ha, en segundo lugar, fortalecido el régimen de incompatibilidades de quienes pueden ejercer tales cargos. En tercer lugar, se ha establecido expresamente la prohibición de alterar el modelo educativo o los planes y programas de estudio de la institución sujeta a administración provisional. Ello contribuye a dar claridad y certeza a las instituciones en el sentido que la propia ley garantiza el debido resguardo del principio de autonomía académica de las instituciones y de libertad de enseñanza. Por razones de pedagogía social y fortalecimiento del sentido cívico de las comunidades afectadas, a nuestro juicio, estimamos conveniente que la constitución de un consejo con participación de estudiantes y funcionarios, que establece como el proyecto de ley lo establece como una facultad del administrador en el artículo 9, debería ser obligatorio, aunque manteniendo ciertamente su carácter consultivo y no resolutivo, atendida a la naturaleza del cometido que la ley le asigna al administrador provisional. Finalmente, quisiera destacar que el proyecto favorece el carácter preventivo de la función latente del derecho antes que su pretensión meramente punitiva. Por lo mismo, en esa función, el proyecto puede contribuir eficazmente a impedir la verificación de efectos sociales muy gravosos para las personas y para el sistema de educación superior en su conjunto.
Ciertamente favorece este proyecto la función latente de las normas que la teoría del derecho, y específicamente la sociología jurídica, promueve en los diversos sistemas jurídicos antes que recurrir a sanciones punitivas, atendido que esta no es la única función del derecho ni la principal, sino lograr eficacia en aquellos principios y normas de orden público que el derecho pueda establecer. Por estas razones, nuestra opinión es plenamente favorable al proyecto, especialmente en lo relativo a educación superior, que es el ámbito donde hemos observado los riesgos que la debilidad de nuestra institucionalidad presenta para cientos de miles de jóvenes y sus familias. Muchas gracias, presidente.